Y aquí estamos de vuelta y vamos a iniciar ya y a darle la bienvenida formal a Enriquillo. Bienvenido a Socializar. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un placer, me siento muy agradecido por la invitación. Y yo el placer de tenerte, porque los muchachos jóvenes que se han dedicado ya son, pues tú tienes tu maestría de eso de cirujano plástico, estudiaste en Brasil, tienes 4 años ya radicado en tu país. Y qué bueno, y uno le gusta conversar con la juventud que aprovecha su tiempo. Y en cirugía plástica, tú te especializaste también, aparte de las demás especialidades, en algo que no se ha hecho aquí en el país, o que no es muy común tampoco, porque es muy difícil también en otros países, que es el cambio de sexo. Sí. Háblame un poco de eso. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de participar de varias de esas cirugías durante nuestro entrenamiento. El hospital donde nos formamos era un hospital que pertenecía a una red de hospitales estaduales y federales que suplían ese servicio, porque a diferencia de nuestro país, en Brasil hay algunas cosas que la cirugía plástica son requeridas por ley. Me explico. Ajá. Una reconstrucción mamaria, un paciente post-cáncer, el Estado es obligado a reconstruirle el seno a esa paciente. Eso, mira, pero eso es maravilloso. Exactamente. Entonces, el servicio donde estuve, el hospital donde estuve, por asuntos de ser un hospital grande y un hospital de, digamos, de referencia, también participaba de programas de ese tipo de cirugía. Es una cirugía bastante compleja. Por eso te iba a decir, y que lleva, yo creo, digo, no sé, hasta donde yo he leído, tú que eres un especialista en eso, pues un profesional, déjame decirte, yo he oído que para un paciente que se quiere cambiar de sexo, no sé si sean tanto hombre o mujer, lleva una serie de preparación, años dándole muchísimos medicamentos. Exacto. ¿Es cierto eso? Exacto, o sea, es una cirugía que no se realiza en menos de 2 años. Se toma 2 años de preparo del paciente. El paciente es sometido por evaluaciones desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, porque son pacientes que tienen que entender primero que la cirugía no es reversible. Es una cirugía de características permanentes. Y además de eso, es un paciente que necesita entender que los cambios que conllevan desde el punto de vista médico-legal, el cambio de nombre, la responsabilidad civil en cuanto a, por ejemplo, si va a adoptar un hijo y ese tipo de cosas, son cosas que son muy serias y bastante complejas. Y realmente el paciente, no cualquier paciente es candidato para ese procedimiento. O también lo evalúan y no son candidatos todo el que quiera. No. ¿Cuáles son las características y las condiciones que ustedes exigen? Mira, en el país esa cirugía todavía no se está realizando, porque todavía no ha pasado por los comités de ética, tanto del colegio médico y del punto de vista legal, todavía no es una cirugía que está avalada o permitida. En el servicio donde nos entrenamos en Brasil, era una cirugía que pasaba, como le expliqué, por 2 años de preparo, donde uno de los criterios principales era justamente la evaluación psicológica. Es un paciente que tiene que, para clasificar, la cirugía tiene que tener algunas características del punto de vista de que el paciente comprenda y entienda el compromiso que conlleva, los riesgos que conlleva una cirugía que, como cualquier cirugía, tiene riesgos, pueden ocurrir complicaciones. Y pero esta tiene más, porque esta se prepara a base de medicamentos, para las bases de hormonas, para no el crecimiento del vello, para no el crecimiento, la voz también, porque correcto. Lleva una serie, yo he leído sobre eso, o sea, y a veces, no sé si tú conoces, este artista muy famoso, Simone, que él se la hizo y él dijo en una entrevista después de unos cuantos años que se arrepentía. Sí, porque es muy complejo desde el punto de vista de psiquis, o sea, en el momento en que se le retiran los testículos a un hombre y esa producción hormonal disminuye de manera brusca. Y hay una pregunta que te la quiero hacer, y me atrevo a hacértela a ti, porque no se le he hecho a otro, porque tú eres que ha hecho esa operación fuera de aquí, tal vez no la ha hecho, pero sí la estudiaste y sabes cómo hacerla. Claro. Esas personas que es por su condición de ser gay, de ser homosexual, ¿sienten siempre por el mismo miembro? Y entonces al extirparle el miembro, ¿por dónde sienten? Exacto, esa es una de las cosas principales. Esa es mi pregunta, sí. Pero ellos se están mutilando porque entonces no, después que se le extirpe el miembro, no van a sentir por ahí o siguen sintiendo. No, se pierde la sensibilidad total. O sea, en el momento, por ejemplo, que un hombre
se le extirpa el pene y los testículos y se crea una nueva vagina, esa es una vagina que no es funcional del punto de vista de órgano sexual, es funcional del punto de vista de órgano urinario, pero es o sea, no lubrifica como una vagina normal, no contiene la sensibilidad y la capacidad contractual que presentaría una vagina. Entonces, evidentemente que si esa persona tenía tendencias y características homosexuales, va a seguir teniendo una tendencia homosexual y por ende va a continuar teniendo relaciones. Sí, anal, pero es que mucho, aunque tengan su relación anal por el miembro es que sienten. Evidentemente el orgasmo, se quedan fríos, se quedan sin tener placer sexual. Bueno, orgasmo no van a alcanzar porque el orgasmo... entonces ahí estriba el problema sí. de por qué operarse si van a perder pues la sensibilidad. Sí, o sea, por eso explico que quizás uno de los factores principales es justamente ese, que el paciente esté consciente de esos cambios, que son cambios permanentes, o sea, hoy en día... son irreversibles. Son irreversibles. Hoy en día hay algunas técnicas experimentales para recuperar ciertos niveles de sensibilidad a nivel de la nueva vagina. Se ha experimentado extirpar el nervio del dedo pequeño, meñique del pie, y colocarlo en lo que sería el clítoris, pero todavía los resultados no son tan conclusivos. Sí, entonces, la sensibilidad... Está en fase experimental. Exacto, o sea, todavía es una cirugía que aunque se está realizando esa parte, ese injerto del nervio, del punto de vista funcional, todavía hay algunas cosas que no están 100% claras, porque la reconexión, el recapamiento de ese nervio no siempre es eficiente. Entonces, el paciente que se somete a ese procedimiento es un paciente que tiene que estar consciente que está dejando detrás lo que sería una vida normal. Una vida normal. Y eso es sumamente complejo. Yo sí creo eso también. Y esa era la pregunta que siempre ya a mí me mantenía como preocupada, porque yo digo, ¿cómo va a ser si sienten por el miembro? Ese placer sexual lo sienten por el miembro, claro, por sus genitales, y si se lo estirpan, entonces no lo va a sentir. Eso es real. Y realmente, en una ocasión, uno de los debates principales que teníamos en el servicio era tratar de preservar ciertos niveles de terminaciones nerviosas, por lo menos distales. Pero es una cirugía que a veces requiere más de una fase, con mucho tejido cicatrizal, porque se remueve mucho tejido. Entonces, muchas veces la discusión era, ok, ¿qué tú prefieres? ¿Que se vea bonito y no tenga ninguna función, o que se vea más o menos y preserve cierto nivel de función? Y preserve cierta, exactamente. Y todavía hoy en día, eso es un debate que todavía dentro de los foros de especialistas se mantiene, porque es muy difícil tú borrar o apagar la capacidad del orgasmo de una persona. Que hablamos de la sensibilidad, Enriquillo, y cuando tú hablas de la sensibilidad, para ir poco a poco cayendo en otro tema, eso también pasa con esas cirugías de seno que son tan grandes, abundantes, que son recomendadas por los mismos ginecólogos, los mismos médicos, claro, ustedes mismos, porque ya es unos senos que tienden a crear problemas con el cinto del brasier y estas cosas, pero mientras más grande es el seno, pues se pierde la sensibilidad del pezón. Háblame de esto. Sí, o sea, la gigantomastia, que es justamente esa patología, esos senos gigantes que le pueden producir a nivel del cuello, a nivel de la espalda, ciertos niveles de patología a la mujer, le producen dolor y desviaciones, son desde el punto de vista social sumamente incómodas porque la mujer no encuentra ropa, no encuentra nada, no puede llevar una vida normal, no puede ir a la playa porque no encuentra bikini, etc. Tenemos algunas fotos de mamoplastía. De mamoplastía tenemos varias, creo que específicamente de gigantomastia no. Eso es un buen caso de una cirugía mixta, una paciente que de abdomen y combinado, exacto, sí, que realmente lo que buscamos es restaurar. Eso pasa mucho en las pacientes posparto. Mujeres que después que han tenido Mira, a ver, José, si la pueden poner aquí para que él la vea más fácil y pueda ir hablando, que la mantenga ahí, pero a ver si la pueden poner aquí detrás. Exacto. Pero una de las cosas principales es eso, o sea, uno trata de restaurar, uno trata de, entre comillas, permitir que la paciente vuelva a un estado más anatómico. Y en ese tipo de cirugías rara vez se ve lesionada la sensibilidad. Aunque sean grandes. Hoy en día se trata de evitar lo que son cirugías de injerto areolar, que serían las que realmente eliminan la sensibilidad. Las técnicas han ido evolucionando y la gran mayoría de casos... Qué bueno.
aunque la sensibilidad varía, porque varía, normalmente a los 3 meses vuelve a la normalidad. Y te digo también, no solamente por aquellas bustos o senos que son bastante grandes, normales, claro, pero aquellos que son artificiales, como los implantes mamarios, esa prótesis que ustedes ponen, porque cada día la piden más grande. Sí. Ustedes no le hacen un organigrama, un esquema a la paciente de que tan grande, si tiene las piernas flacas o si es muy flaquita debajo, no le convendría. Correcto. Creo que tenemos una imagen de implante mamario que podemos poner. Esa es de reducción. Esa es de reducción. Vamos a ver de una de implante mamario. Exacto, es una buena imagen de implante mamario. O sea, el cuerpo tolera hasta cierto punto. Los abusos, el cuerpo le va a pasar factura. Y es la responsabilidad del cirujano plástico certificado, orientar al paciente y explicarle, mira, aunque tú me estás sugiriendo, solicitando esto, eso que tú me estás pidiendo no te conviene y no es prudente. Porque aunque quizás hoy tú lo consideres bonito, tú vas a pasar por un proceso de envejecimiento normal y ese implante tan grande va a producir problemas con el pasar del tiempo, porque tu piel no lo va a tolerar, le va a generar estrías, flacidez. En ocasiones cuando el implante es demasiado grande, incluso empuja las costillas hacia adentro. Hay una serie de cosas que un implante muy grande no, o sea, hay una serie de cosas que el cuerpo muestra en cuanto al tamaño del implante. Normalmente hoy en día se calcula de manera bastante segura. Tenemos incluso software de simulación fotográfica donde se le hace una foto al paciente y se le va mostrando cómo pudiera ser el resultado. Existen opciones de cálculos matemáticos donde se miden la distancia de algunos puntos anatómicos y esa ecuación nos permite tener una idea más exacta del implante. Y la paciente que tenga ciertos niveles de coherencia, que tenga ciertos niveles de, digamos, de entendimiento, va a aceptar esa sugerencia. Si la paciente no lo acepta, creo que es un asunto que, por asuntos, digamos, de decisión del médico, no todas las pacientes deberían ser sometidas a procedimiento. Una de las cirugías estéticas que más ha evolucionado, que más avance ha tenido, a mí me da la sensación, usted me corrige si no es así, que es la de la mamaria, que es la de los senos. Sí, sin duda alguna. Ustedes cada día la técnica ha avanzado mucho, claro. Inclusive usted recuerda aquella época que tal vez usted no la vivió, pero aquí hubo muchos que se pinchaban los prótesis, que salía toda esa solución salina, que a veces ocasionaba cierta situaciones en la mujer. Claro. Ya eso no se ve. Exacto, es muy raro porque hoy en día, aunque todavía existen en el mercado los implantes de solución salina, cada vez han ido cayendo. ¿Por qué existen? Si usted lo recomendaría. Es que en algunas ocasiones... ¿Con cuáles ustedes se sienten más cómodos Normalmente trabajando? Hoy en día lo que más se usa es el gel de silicón, cohesivo. Uh-huh. Pero existen pacientes con particularidades. Vamos a colocar el ejemplo de una paciente que se va a someter a una reconstrucción mamaria. En ocasiones se usan expansores, que son implantes de solución salina que se van llenando poquito a poquito, permitiendo que esa piel dejándole poco a poquito, un tubito, un drenaje, una valvulita. Una válvula, y poquito a poquito vamos aumentando el tamaño de esa piel y la vamos, entre comillas, extendiendo y adaptando al nuevo volumen para poder después colocar un implante definitivo. Entonces todavía tiene ciertos niveles de funciones, algunas de las cosas que quizás en el pasado no se usaban mucho. Los implantes de solución salina en los Estados Unidos ganaron mucha popularidad porque hubo un momento en específico en que se creó una alerta de que el silicón pudiera tener relación con el cáncer. Uh-huh. Eso nunca se comprobó. Sí, eso tuvo también que las personas, pues yo oía y se creó mucho pasaba pánico, en la prensa, tanto internacional como aquí. Exacto, se creó pánico y eso hizo que... Y había también una referencia específica de un silicón o de una prótesis que la gente hasta lo advertían, que esa referencia de esa prótesis no debían comprarla. Exacto, o sea, hubo un implante que simplemente salieron del mercado. Salieron del mercado. Y en el caso de los de Salina, como le explico, como ganaron mucha popularidad en ese momento, por asuntos de escuela, por asuntos de conocimiento, si tú te formaste en los Estados Unidos en la década de los 80, inicio de los 90, probablemente tú te acostumbraste a trabajar con Salino, porque era lo más permitido, era lo más común. Entonces ya cuando tú te acostumbras a trabajar con un material, ya cuando se vuelve hábito, cuando se vuelve tu rutina,
En el momento en que, por ejemplo, ya volviste al país y estás trabajando aquí, pero ya te sientes cómodo trabajando con ese implante, sigues trabajando con ese implante. En sentido general, hoy en día el silicón cohesivo es mucho más seguro, no tiene esa dificultad o esa complicación de poder literalmente pincharse, porque aún en el caso hipotético de que la paciente le den un balazo literalmente, aunque el implante se perforara, no se vaciara, porque es el cohesivo, o sea, es como que tú le metas una agujita, una gelatina, no la va a vaciar. Que no la va a vaciar. Pero en estos implantes mamarios, ¿cuál es la satisfacción más grande que los cirujanos plásticos usted recibe y que queda más nítida? Me imagino que es la de aumento, porque para ahí han evolucionado tanto que se puede hacer por la aureola, que ahí no queda cicatrices, y también por los costales. Abrir una pequeña incisión y introducir, y yo creo que esa del aumento deja, pero cuando son caídos, ¿cuál es el procedimiento para que, hay también un procedimiento de que no haya que suturas grandes? Bueno, normalmente cuando el seno ha cedido, cuando el seno ha basculado, cuando ha caído, normalmente es necesario el levantamiento. Existen diferentes opciones. Todavía existe el bisturí en forma de T, o sea, la apertura del seno en forma de T debajo del seno. Exacto, todavía existe, eso no ha mejorado para el levantamiento, eso lo hacen para el levantamiento. Sí, para el levantamiento. Y la reducción. Exacto. Aunque existen algunas técnicas, por ejemplo, hay una que es alrededor del pezón solamente. Sí, que esa es la de los aumentos. No, dentro del levantamiento existen técnicas que son alrededor del pezón, una que es alrededor del pezón y solamente un palito sin la parte de abajo de la T, pero no todos los pacientes, o sea, dependiendo del nivel de caída del seno. Son candidatos para eso. Cada uno tiene un candidato. Aquí que vemos, doctor. Justamente esa es una paciente que, como ve el formato de ese seno, era un seno que necesitaba un levantamiento y necesitaba más volumen. Entonces tenemos un levantamiento con implantes. Es una paciente que ahora luce un escote bastante natural, proporcional, bonito. Una mujer joven que ya había amamantado, pero que todavía evidentemente era joven y quería continuar luciendo una figura bonita. Y es un resultado bastante estético. Ahora que usted habla de amamantar, y mientras tanto, a ver si el director encuentra algunos implantes mamarios por ahí para que nos lo ponga en pantalla, para ver si la diferencia. Con todo y la prótesis, ¿pueden amamantar las mujeres? Correcto. Eso ha avanzado, porque antes decían que no. Sí, antes había ciertos niveles de mito en cuanto a eso, pero hoy en día se ha comprobado que la colocación de un implante no tiene que intervenir ni en la sensibilidad ni en la capacidad de lactar. Es una paciente que puede tener una vida desde el punto de vista funcional, un seno que puede tener una vida funcional totalmente normal. Esa paciente no tiene que, digamos, privarse de esa experiencia bonita que es el proceso de lactar sin su hijo. quitarse, porque muchas se quitaban el implante para poder amamantar a sus hijos y después se lo ponían. Porque existía ese mito de que se le podía pasar ciertos niveles del contenido del implante, pero hoy en día todo eso ha caído, se ha comprobado que realmente no era real, y eso permite que hoy en día la paciente pueda amamantar de manera segura. Era como el asunto también del cambio del implante. Antes se describía que era obligatorio cambiarlo a los 10 años. Hoy en día se entiende que no es obligatorio el cambiarlo a los 10 años. O sea, lo que debe tener es un seguimiento, un mantenimiento, ver el estado de ese implante cada cierto tiempo, con una sonografía o una mamografía. Ahora dura más tiempo, es interesante. Doctor, ahí tenemos ya un aumento, ahí tenemos un aumento y un levantamiento. Exactamente, o sea, esa era una paciente, es un caso sumamente interesante, porque es una paciente que se había sometido a un procedimiento y el implante que tenía colocado era un implante justamente salino. Era un implante que había perdido el formato. Entonces, en ese caso, volvimos a levantar un poco, y por eso se ve la cicatriz del levantamiento, y colocamos un implante de gel cohesivo de silicón que permite que el implante sea con más formato, se vea más proyectado y al mismo tiempo se vea más elegante. En esa paciente también aprovechamos para hacer un poquito de un retoque a nivel de contorno corporal, un poquito de lipoaspiración. Sí, quiero que la dejen ahí, porque estoy mirando que está la forma que se abría antes cuando era la aminoplastía, que se abría de cadera a cadera. ¿Cómo esta que después se cambió, o si todas las mujeres son candidatas a la reducción del abdomen a través de esa incisión en forma de herradura que estuvo muy en boga a nivel del bikini? Hábleme de eso. ¿Se está haciendo o yo que soy gorda y barriguda
soy candidata porque me imagino que eso tendría que tener algunas condiciones para poderse hacer ese tipo de herraduras. Sí, o sea, la abdominoplastía en sentido general normalmente va a ir del huesito, exacto. Esa es la normal. Esa es la normal. Hoy en día existen las opciones de la mini abdominoplastía, pero no toda paciente es candidata para ese procedimiento. Eso, explíqueme aquí, porque hay personas o clínicas que le dicen, te van a hacer una pequeña incisión a nivel del bikini, y son mujeres que tienen el abdomen muy pronunciado, y después viene que no se le sutura un pedazo, porque es que se recoge, y para eso usted lo que tiene que pequeños abultamientos en el abdomen, me imagino yo. Sí, o sea, una de las cosas que define una abdominoplastía y que define una mini abdominoplastía o tratamiento en sentido general con ese término es la reconstrucción de la pared abdominal, es el reparo de la pared abdominal. Y cuando vemos una persona atlética, cuando vemos una persona que está digamos, en buena forma, vemos los famosos cuadritos. Y si ustedes se fijan en los cuadritos, vemos una línea en el medio, porque los cuadritos son la unión de los músculos de la izquierda con la derecha. Cuando nos embarazamos o cuando aumentamos de peso, esos músculos se separan. Eso se llama diástasis. Y le da paso al abultamiento del niño, le da paso, exactamente. Feto. Entonces, una de las cosas principales de una abdominoplastía es volver a cerrar ese músculo con unos puntos como si fueran un corset que se llama aplicatura. Entonces, ese procedimiento en una incisión pequeña es bastante dificultoso. No es imposible, pero es bastante difícil. Y en ocasiones, por tú tratar de ahorrar una cicatriz, puedes acabar teniendo excesos de piel que no van a acomodar por sí solos. Entonces es bueno que la paciente entienda que muchas veces se le tiene miedo al tener una cicatriz un poquito mayor, pero es mejor en ocasiones tener un muy buen resultado con una cicatriz un poco más extensa que tener un resultado pobre con una cicatriz pequeña. Porque al hacer usted de esa, la primera, antes de la de bikini, vino esa, la que le estamos hablando de la herradura. Si se hace en esta forma, eso soy yo ahora privándome la de cirujana, lo que hay entonces que jalar. Al jalar de arriba y al jalar de los lados, me imagino que si tiene un abdomen muy abultado, no va a concordar. No, es lo que le explico, o sea, no todos los pacientes son candidatos para ese procedimiento. Sino la que tiene más resultado es la tradicional. La tradicional, o en el caso de una paciente que realmente sea delgada y que no tenga grandes excesos, sí se pudiera ofrecerle la posibilidad de una cicatriz menor. Si nos vamos a un espacio comercial y después cuando retornemos vamos a entrar, hablamos ya del abdomen, de los senos, y quiero hablar ahora cómo usted ve o cataloga esas cirugías que están también muy en boga ahora, que son las de los glúteos. Perfecto. No se vaya. Estamos de vuelta y seguimos conversando con el doctor Enriquillo Climent, cirujano plástico, y ya ustedes ven todos los temas que hemos ido tratando poco a poco, pero buscando la manera de que usted se oriente y lo que se pueda hacer y lo que no se deba hacer, porque también las mujeres tenemos que lucir cada día mejor, bonita, pero sin atacar mucho, sin invadir tanto nuestro organismo, y que lo tenemos aquí como muchacho joven que nos va a decir la prudencia que debemos tener en manos de quien no tenemos que ponernos, y lo que debemos y lo recomendable para nosotros, a veces no pedir más, querer de que si tiene 50 parecer de 30, no, él le explica y le dice sí, lo recomendable es que usted aparente 10 años menos, pero no 20, no pida tanto. Así que Enriquillo, vamos a seguir esta conversación que está muy amena y muy interesante. Nos fuimos antes a unos espacios comerciales y quedamos en hablar de los glúteos. Perfecto. Y dentro de los glúteos quiero tocar un tema que está muy en boga, que es la reestructuración vaginal. Ok. Pero vamos con los glúteos. ¿Por qué antes eso era intocable para los mismos cirujanos plásticos? ¿Por qué últimamente se ha puesto tan en boga? Que no simplemente es cirugía, sino con implantes también. Correcto. Y también introduciendo líquidos y una serie de cosas que a la larga nos resultan muy beneficiosos para la mujer. Exacto. En realidad ha sido un asunto de tendencias de mercado. En la década de los 80, inicio de los 90, existía toda una tendencia hacia el aumento de senos, era la época de Guardianes de la Bahía, Pamela Anderson, etcétera. Sí. Y con el pasar del tiempo, principalmente por el hecho de que
se introdujo mucho al mercado de media principal la influencia latina. Explotan figuras como Jennifer López, Shakira, etcétera, que tienen un contorno corporal y glúteos más aventajados. Se considera eso, comienza a considerarse un poco más deseable y comienzan las mujeres en el consultorio a buscar opciones para aumento de glúteo. La verdad es que es de las áreas de cirugía plástica con menos opciones. Para aumentar los glúteos, lamentablemente, tú cuentas con dos opciones. O tu propia grasa o un implante. Lamentablemente, a diferencia quizás de, no sé, de, por ejemplo, el mismo caso de la cirugía mamaria. Aquí hay un pequeño, exacto, usted implantó algo ahí de la grasa de la misma paciente. O sea, esa paciente tenía exceso de grasa en la espalda y en los laterales, y esa grasa fue usada para injertar los glúteos, aumentarle el formato y el tamaño. Entonces, lógicamente hay límites hasta donde tú puedes aumentar también los glúteos, pasa lo mismo que los senos. El cuerpo humano tiene proporciones, tiene medidas que desde el punto de vista de proporción, de simetría, de distribución deben ser respetadas. El tú colocar grandes cantidades de grasa en el glúteo también puede tener efectos secundarios no placenteros y no estéticos. Porque un glúteo demasiado grande, evidentemente, es que no se va a ver bien ni proporcional. Como hablamos ahorita, que también atenta contra la salud, porque ya es recomendable quitar todo ese exceso de peso de los senos. Exacto, o sea, una persona que tenga ese exceso de glúteo, caemos en lo mismo, va eventualmente a envejecer. Y una vez envejeciendo va a perder la gravedad. Perder la gravedad y perder la, digamos, el formato. Que es lo que el glúteo se ve elegante cuando está elevado, redondo, cuando se va distribuyendo hacia los laterales y se transforma en simplemente en un área amórfica, sin simetría, sin proporciones, no se ve elegante. Entonces por eso que tenemos que tratar de mantener ciertos niveles de proporciones, evitar los exageros y entender que lamentablemente en los glúteos solamente son dos opciones válidas, tu propia grasa o un implante. Las inyecciones de esas sustancias como los biopolímeros, también el ácido hialurónico no se inyecta en los glúteos. Se pudiera inyectar, pero ¿cuál es el problema del ácido hialurónico en los glúteos? No es permanente. No es permanente. Entonces, en el caso de los glúteos se necesitarían grandes cantidades de ácido hialurónico, por lo que fuera un procedimiento costoso. No se hace cirugía, porque entonces si se hace cirugía, ¿hacia dónde ustedes esconderían la cicatriz? Que sería también muy delicado y muy sensible el área de los glúteos en la división. Sí. ¿Por dónde ustedes, si es que se ha hecho alguna cirugía de glúteo? Exacto, los implantes de glúteos se colocan justamente en el surco entre glúteos, justamente en esa división, se hace un pequeño corte, y se introduce. ¿Y para sentarse? ¿No molestaría? Durante las 2 primeras semanas el paciente no puede sentarse de manera eficiente, tiene que usar una especie de silla especial, una especie de cojín especial y tiene que dormir boca abajo. A partir de ese momento, porque en realidad, contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, cuando nos sentamos, nosotros nos sentamos más en los muslos que en los mismos glúteos. En el momento en que estamos sentados, el glúteo se levanta. Eso le iba a decir, se levanta, no tiene cierto movimiento. Exacto, entonces como el implante se coloca dentro del músculo, el implante se mueve con el músculo. Y eso permite que el resultado sea natural y proporcional. Ahí estamos mirando diferentes clases de glúteos. Exacto. Esa es una paciente que ya tenía un glúteo aventajado. Es una paciente que no tenía mucha grasa, o sea, no hay mucha opción. Para un aumento en ella, la mejor opción sería un implante. Aquí los muchachos de allá, de la cabina de mis editores, me están poniendo que le pregunte, que ya pasamos ese tema, pero quiero preguntarle. Lo que hablamos ahora de los glúteos, la forma de sentarse, si no molesta, ya usted explicó cómo, después llega un tiempo en que no molesta no se cambia de lugar el implante más que se siente. Exacto, es lo que le explico, o sea, como el implante está justamente dentro del músculo, se mueve con el músculo. Y los muchachos lo que preguntan es, ¿los implantes mamarios, las mujeres que duermen boca abajo, no les molesta? No, para nada. ¿Pueden dormir boca abajo sin que el seno tienda a caer ni nada de esto? No. O sea, lógicamente, caemos en lo mismo. Un implante proporcional, un implante muy grande pudiera acabar empujando las costillas. Pero un implante proporcional a las dimensiones de esa paciente, la paciente puede dormir boca abajo sin problema.
Estos implantes que usted lo dice como que es muy normal, yo siento como que usted lo ve muy normal, los implantes Claro. de glúteo, a mí Sí. me parece como que son más peligrosos y que son como, se pueden como desprender los implantes, no caerse en determinado momento, no, se mantienen estáticos en el sitio donde ustedes lo colocan. Más estático que el de los senos incluso. Ajá. Por lo que le explico, o sea, en el caso de los senos, el implante se colocaría o encima de la glándula, o debajo de la fascia, o debajo del músculo. En el caso de los implantes glúteos, la técnica más, hay digamos, un acuerdo más global de que lo más adecuado es colocarlo dentro del músculo. Y el músculo de los glúteos es mayor que el ¿Y se adapta a ese nuevo cuerpo? Exacto. El músculo de los glúteos. Exactamente, No, porque tú no lo rechaza ni nada de eso. Bueno, existen realmente probabilidades de rechazo, como existen, por ejemplo, probabilidades incluso de alergia de una paciente al material sintético del implante, y son cosas que lamentablemente solo se determinan en el momento de la cirugía. Son de las complicaciones intraquirúrgicas que puedan ocurrir, pero la gran mayoría de pacientes no presentan problemas. Y ahora que estamos hablando ya esa parte de los glúteos, le mencioné que quería conversar con usted sobre esa reestructuración vaginal que está muy en boga, tanto de los labios exteriores como los inferiores que lo han cortado. No se pierde sensibilidad. ¿Qué tan efectiva es también? Porque los labios superiores los rellenan también con la misma grasa. Correcto. De eso. Hábleme de eso. Mira, es una cirugía que está muy en boga, porque realmente, por irónico que parezca, estamos en una sociedad donde el divorcio se ha vuelto algo totalmente normal. Y muchas pacientes que han tenido su pareja, sus hijos, y se divorcian, cuando vuelven a esa etapa de soltería, porque independientemente, aunque sean divorciadas, quieren sentirse confiadas. Quieren sentirse cómodas en cuanto a lo que es su área íntima, y vienen los asuntos de los rejuvenecimientos vaginales. Normalmente, como usted mismo dijo, hay excesos de los labios menores que se retiran y que no afectan la sensibilidad. Sí, porque he visto que se recortan. Exacto. Y vienen las inyecciones de grasa en los labios mayores para dar un poco del volumen, porque contrario a lo que las personas piensan, los cambios a nivel del área genital no tienen tanto que ver con la actividad sexual. Tienen más que ver con asuntos como el parto, actividades, por ejemplo, como las cabalgadas y ese tipo de cosas. Entonces, la paciente que ya pasó por un parto y quizás se sometió, por ejemplo, a una episiotomía en el parto, y durante esa episiotomía quizás hubo un puntico que no suturó bien. Que no suturó, sí, que se infectan. Exacto, generalmente. O hubo un puntico que quizás no quedó del punto de vista jala estético. la parte inferior de la vagina. vagina. Y se pierde un poquito esa anatomía original. Entonces, reestructurar y permitir que esa anatomía vuelva a su normalidad, para esa paciente es muy importante. ¿Pero usted la recomienda, usted la hace? Sí, porque es una cirugía que ya veo que usted la hace mucho, porque dice que está muy en boga. Está muy en Cuando boga. un doctor dice está muy en boga, que todo el mundo va a eso. Realmente es una cirugía que gana mucha popularidad. Pero es combinada, esa se hace combinada con otra, doctor, que yo quiero que usted me hable, y si usted la practica, la ha hecho, o qué resultados, o los resultados son positivos. Esto también del punto G, que a la misma vez también inyectan, no sé lo que inyectan las vaginas, para como poner los músculos de la vagina un poco más fuertes, para cuando la penetración no entre tan fácil, y que el punto G lo inyectan también para que baje, y cuando el roce de la penetración del hombre, pues la mujer tenga más placer. Correcto. ¿Es cierto eso se hace? Es una técnica que ha ganado popularidad, yo no la practico. No la he hecho. Todavía entiendo que... ¿Qué falta para eso? No, y creo que es un poquito... Usted no le tiene mucha confianza a eso. O sea, entiendo que del punto de vista médico, hay algunas cosas que no hay que exagerar. Yo entiendo que hay que mantener ciertos niveles de prudencia, y en ocasiones una paciente que altere lo que es su ritmo de vida sexual normal puede venir acompañado, pudiera venir acompañado de una serie de cosas que quizás no sean beneficiosas para esa paciente a largo plazo. Hablando ya para completar el cuerpo, la anatomía humana, las pantorrillas, las piernas, los muslos, ¿se hacen cirugía en los muslos? Los muslos es una de las áreas, digamos, que menos se tratan. Existen
limitaciones porque es un área que es meramente muscular. Y muchos vasitos sanguíneos. Exacto, con mucha irrigación. Ramificaciones. Y sí. que lamentablemente también imposibilita, pero sí se hacen levantamientos de muslos. O sea, son pacientes que tienen principalmente flacidez en la parte interna de los muslos y con un corte en el área del bikini se retira ese exceso de piel para que el muslo sea más contorneado. Sea más contorneado. En el caso de las pantorrillas se usan implantes. Pero yo veo como que eso se ven como hombres cuando porque ustedes nada más les rellenan esa parte de atrás, sí, lo que le dicen la batata, pero esta parte de aquí, si la tienen fina, se queda así. Se mantiene fina porque lo que pasa es que el implante siempre necesita una cobertura. Y en esa área hay poca cobertura. Además de que en esa área corren ligamentos y estructuras muy nobles. Y que aquí es que está el músculo. Exacto. O sea, y yo he visto que en vez de embellecer, a veces se ven más masculinas las piernas, cuando tienen esa área tan sí, delgada. O sea, la imagen que normalmente va a resultar es una imagen de una pantorrilla más atlética. Y si la paciente no tiene una condición que vaya acompañando esa imagen atlética, no se va a ver elegante. Porque una paciente que sí sea una paciente, digamos, delgada, que haga actividad física, en el momento de colocárselo va a haber una sintonía entre el resto de su cuerpo y la pantorrilla. Y por ende se va a ver bien. Pero una paciente que realmente no tenga muchas condiciones físicas, en ocasiones pudiera verse no tan estética como usted refiere. En los 4 años que usted tiene aquí, doctor, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción de alguna operación que haya hecho, que se haya sentido más motivado a seguir, como más complacido de su profesión? Y me dice dónde está su consultorio, porque hemos hablado mucho y tiene 4 años ejerciendo aquí, y me diga eso mismo, tiene muchas pacientes, la receptividad de todas las mujeres dominicanas, sí, ¿cómo ha sido? Hábleme ahora un poco de usted. Ok, nosotros tenemos una imagen donde están todas las... vamos a ponerla ahí, sí. Exacto, ahí está mi número de contacto, es de muy fácil acceso. En la actualidad yo estoy en la clínica Plastic Center. ¿Dónde está ubicada? Aquí en Naco, justamente, en la Mustafa Kemal Atatürk. Sí, cerquita. Es bastante cerca y de sumamente fácil acceso. Realmente hay 3 cirugías que me han marcado mucho. La reconstrucción auricular, le hace reconstruirle la orejita a una paciente con una malformación congénita. Pero no hablamos de eso, porque usted reconstruye también de quemadura, las manos también. Esa la hice junto con una cirujana a la que le tengo mucho aprecio, que es la doctora Chaylin Mármol, que somos colegas, es una cirujana plástica excelente, hicimos ese procedimiento juntos. ¿Es fácil la orejita? ¿Ustedes la implantan? Ahí hay muchos experimentos que la hacen con el ratón, que tiene más del cartílago. ¿Cómo ustedes hacen un implante de oreja? Nosotros tomamos cartílago de las costillas. De las costillas. Y con ese mismo cartílago de las costillas recreamos lo que sería la concha auricular. Lógicamente es una cirugía que a veces necesita un segundo tiempo, porque en el momento en que lo colocamos, no le damos quizás la altura igual a la orejita contralateral, porque hay que tener ciertos niveles de, digamos... Y como es un niño, no se le tiene que ir trabajando a medida que va creciendo. Exactamente, eso quiero llegar. En ocasiones es mejor implantar el cartílago, darle la forma, y en otro tiempo darle lo que sería la movilidad, darle el formato, darle la elevación, la proyección. Esa fue una cirugía que me llenó de mucha satisfacción, incluso porque la hicimos libre de costos, porque la hicimos... una obra social. Con una obra social para la FILAP, que es la Federación Ibero-Latinoamericana, de la cual somos miembros. De la cual usted es miembro. Otra cirugía que me resultó sumamente placentera, porque tengo que decirlo, fue que yo tuve el privilegio de operar a mi esposa y me resultó bastante, por increíble que parezca, me resultó muy agradable. ¿No se puso nervioso? No, es increíble que parezca. Y eso, ¿tienen hijos? Todavía. ¿Usted es dominicana o la trajo de Brasil? La importé. La importaste. Sí. Claro, imagínate haciendo una especialidad larguísima para allá, mucho tiempo solo. No podía ser. Y fue satisfactorio. Sumamente satisfactorio. ¿De qué la operó, doctor? De la nariz. De la nariz. Fue una rinoplastía. Ella es una mujer bellísima, la cual amo, te adoro, amor. Ay, qué chulo. Realmente me fue muy placentero porque fue una experiencia diferente, porque al yo tener que convivir con ella el postquirúrgico,
me tocó entender muchas cosas que a veces yo no le Que entendía de mi el paciente. paciente le dice, pero yo porque no le eso daba pasa importancia. y no le hacen caso a uno, creen que uno está nervioso, Exactamente. que eso es uno porque está ñoño. Qué bueno que usted viviera esa experiencia. Exactamente. Me gustó muchísimo, porque a usted cuando un paciente se le va quejando, ya usted vivió eso. Es diferente, o sea, ya hay algunas cosas que yo digo, no, eso es verdad. Tiene riesgo esa porque se hace muchas veces inyectando un ácido hialurónico especial para levantamiento, Sí. o cortando aquí, ¿cómo se hace? Rompiendo el tabique. Exacto, o sea, Hábleme un poquito de eso. En el caso particular, ese caso en particular, nosotros tuvimos que, como quien dice, que reestructurar la nariz de nuevo. La nariz, entre comillas, es como si fuera un triangulito, una casita de un techo triangular. O sea, en ocasiones tú tienes que mover un poquito la zapata para que ese techo cierre un poquito más y se proyecte mejor. Pero he visto, perdón que lo interrumpa, que nada más trabajan esta área aquí y a veces esos coditos lo dejan igualito. ¿Esto no se puede recortar? Sí, claro que sí, se hace, porque claro. yo he visto muchos que se afinan la nariz o la reducen y nada más le hacen el afinamiento aquí adelante, pero el anchamiento aquí lo dejan igualito. No, debería, o sea, normalmente una cirugía estructurada va a contemplar eso, va a ser literalmente un plano, como si fuera un plano arquitectónico, donde tú vas a decir, bueno, si yo levanté aquí, tengo que reducir tengo acá. que reducir aquí, porque si levanto solamente va a quedar por quita. Así mismo es. Por ejemplo, lo que yo me encuentro es que una amiga una vez se operó, como que el postoperatorio es difícil por los entaponamientos, el que no pueden respirar por las narices, eso es lo que conlleva un poco, ¿qué tiempo se queda un poquito así con entaponada? Normalmente, dependiendo del tipo de cirugía, pero lo máximo que durarían serían 3 días con los tapones, por lo menos en la mayoría de casos. Es muy complicado para una paciente dormir respirando por la boca, principalmente en pacientes que están acostumbrados a respirar funcionalmente. Entonces, esas eran de las complicaciones que en el día a día yo iba viendo que realmente, ¿qué solución pudiera haber? Mejorando eso. Exacto, ¿cómo puedo mejorar eso? ¿Qué yo Pues puedo yo hacer? no podría, porque sufro de claustrofobia y todo lo que me impida a mí respirar directo, yo no podría. A eso me refiero, o sea, me permitió entender mucho más Sí. sobre la experiencia que pasa un ¿Qué paciente. pasó? Además de esa de reconstrucción, ¿qué más usted ha hecho rápidamente? Porque hay algo que le quiero tocar. Además de esos 2 casos, que sí me llenaron mucho, también tuve la oportunidad de trabajar con un pacientico quemado. Y ese paciente tenía unas particularidades, era una contractura, había perdido movilidad. Y cuando tú tienes mucho tiempo sin poder mover eficientemente y que se haga la cirugía y tú comiences de nuevo poco a poco a ganar esa movilidad, eso también es un gran privilegio. Doctor, lo que le quiero tocar, porque ya que casi nos estamos yendo, es el tema que usted hablamos en el camerino ahorita, donde me dijo que en Brasil, donde usted estudió, a las mujeres que tienen, por ejemplo, una extirpación de sus senos o que tiene alguna mutilación por cáncer, pues allá el Estado le paga la reconstrucción. Correcto. Para que y eso le evita al Estado también pagarle una terapia psíquica. A eso quiero llegar. Y para que la mujer se sienta siendo mujer, porque una de las cosas más devastadoras para una mujer es no verse sus senos. Exacto. Y entonces yo quiero que eso lo implantemos aquí, doctor, porque ¿qué hacemos? Hábleme de eso. El camino no es tan complicado del punto de vista meramente teórico, porque ¿qué es lo que se plantea? Lo que se trata de organizar en esos países es un diagnóstico precoz, y si el diagnóstico se hace precoz, la cirugía para remover el tumor es menor. Es menor. Y como la cirugía es menor, la reconstrucción puede ser simultánea. Me explico, en Y una misma le cirugía. dejan todo su piel, porque usted sabe que antes le llevaban el seno con todo y piel, y la piel no, tal vez la piel no estaba infectada de nada. A eso quiero llegar, o sea, si tú estás tratando a la paciente precozmente, probablemente la cirugía no tiene que ser tan agresiva. Y si no tiene que ser tan agresiva, tú puedes o reconstruir en la misma cirugía, lo que le evita costo al Estado, porque lógicamente no son 2 procedimientos, o pudieras dejar todo listo para una reconstrucción, me explico. Conservar el tejido que sabe que vas a necesitar conservar si puedes conservar el complejo areolo mamilar, que en ocasiones no se puede, pero cuando se pueda, mejor todavía.
porque si puedes conservar el pezón, mucho mejor. Mucho mejor. Ay, doctor, qué gratificante y que hemos aprendido muchísimo. Y eso lo dejé de último porque me causó que como en países que se preocupan tanto porque también al final es una economía para ellos mismos. Claro que sí. De evitar tener a una persona tomando terapia eternamente, Claro. y que no son una ni dos, sino la mayoría, no sé la estadística ahora, de mujeres que entran en ese caso de cáncer de mama. Y que pueda reconstruirle, que el Estado se preocupe porque no pierda su seno y que pierda todo el interior, pero que le reestructuren gratuitamente. Eso es maravilloso. Es doctor. maravilloso, sin duda alguna. Qué buena forma de terminar nuestra conversación. Muchísimas gracias por la Espero verlo de invitación. nuevo. Pase feliz de todo el día. Igual.